Bienvenidos a este espacio de la página web de la Iglesia Cristiana Getsemaní. Te invitamos a abrir tu Biblia y seguir junto a nosotros el estudio de la Palabra de Dios que tenemos para hoy. Porque no podemos tomar todo el tiempo para hacer una conclusión extensa, pero me parecía bueno terminar concluyendo, haciendo un resumen de todo lo que hemos podido ver a través del estudio de esta preciosa epístola. Y quiero comenzar leyendo el capítulo 1, los primeros 8 versículos de esta epístola. Y dice Filipenses capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Gracias, Dios, porque podemos esta tarde estar reunidos juntos, podemos, Dios, poder abrir tu palabra y tenemos este privilegio de poder, Señor, congregarnos, de poder cantar, alabar tu nombre, y ahora queremos adentrarnos a mirar tu preciosa palabra. Y Señor, trata con nuestros corazones, con ella cada uno de nosotros, y que no salgamos de aquí como hemos llegado, sino que podamos salir con un corazón gozoso por poder alabar, pero también con un corazón desafiado por tu palabra, cada uno aquí. Gracias por mis hermanos que hoy están aquí, que han podido llegar, y sin duda recordamos y extrañamos a aquellos que no han podido llegar en este día por diferentes circunstancias. Tú les bendigas también y, Señor, estés obrando en medio nuestro. Oramos y pedimos estas cosas en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Y mirando un poco en todo lo que hemos estado cubriendo a través de varios domingos acerca de la epístola de Filipenses, y al mirar, el tiempo que hemos invertido juntos estudiando, ¿sí? Pensaba, el hecho de estudiar un libro, estudiar la Biblia, no debe ser un mero ejercicio intelectual, sino que cuando nos adentramos en la palabra de Dios, y hemos esto mencionado en otras oportunidades, tiene que ser, con la actitud de que su palabra esté transformando, y permítanme decir la palabra, revolucionando nuestra vida. Cuando nos confrontamos cada uno de nosotros con el espejo de la palabra. Meditar sobre las Escrituras, ¿sí? Debe ser un ejercicio que debe dejar, marcas o huellas en nuestra vida cada vez que tenemos la posibilidad de adentrarnos al conocimiento de ellas. Y tal vez, miramos la Biblia, o a veces llega un punto que miramos la Biblia como para recibir información. Y sí, conocemos, tenemos información, sabemos teología, sabemos doctrina, sabemos tal vez de geografía bíblica, podemos conocer acerca de hermenéutica o diferentes hechos, pero saben, el objetivo de acercarnos a la palabra de Dios no es para recibir información, sino para recibir transformación de la palabra en nuestras vidas. Ese es el objetivo que debemos perseguir al adentrarnos en el estudio de la palabra de Dios. Al cada día meditar, leer la palabra, un capítulo, un versículo, un pasaje, poder adentrarnos a meditar en ella para que ella esté transformando, esté obrando en nuestras vidas. Y hemos podido ver a través de este tiempo lo que esta epístola nos enseña con respecto a la oración,
a la comunión cristiana, en cuanto al compromiso cristiano, en cuanto a la ética, en cuanto a la gratitud. Mirábamos en los últimos capítulos del apóstol Pablo agradeciendo. Pero bien, yendo un poco a resumir un poco capítulo a capítulo, podemos ver en los primeros 11 versículos de esta epístola, bueno, allí al apóstol Pablo como aquel líder, como poniéndose como un ejemplo en cuanto a su preocupación y su relacionamiento con la congregación allí de Filipo. Y bueno, leíamos en los versículos 3 al 6, aquel apóstol orando por aquellos hermanos, diciendo, bueno, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo ya hacía tiempo que había dejado aquella iglesia. Aún mirábamos en los últimos capítulos, ¿verdad?, que hacía tiempo que, bueno, él no tenía tanta comunicación con ellos. No porque hubiera una desavenencia, un problema, sino porque el mismo Pablo dice, bueno, no se habían dado las circunstancias. Pero aún el apóstol, aquel líder, aquel siervo de Dios, recordaba en oración siempre a sus hermanos. Y sin duda esta muestra de parte de aquel líder, bueno, la preocupación, el amor por ellos. Lo vemos en su orar, recordarles. Lo vemos también en su exhortación hacia los filipenses. Y creo que a ninguno de nosotros nos gusta que se use, a veces suena la palabra exhortación como un rezongo. Pero en este caso el apóstol, en su exhortación, específicamente a los filipenses, también mostraba su amor y su preocupación. Repito, él ya hacía tiempo que no había estado en aquel lugar. Puede decir, bueno, yo prediqué, yo abrí la iglesia, bueno, ahora que sigan adelante. Pasó el tiempo, ya no soy responsable de aquel lugar. Por lo tanto, no me voy a preocupar en exhortarles. Les voy a orar. Pero saben, en esa exhortación y aún en el estímulo que da Pablo a esos hermanos, pone de manifiesto su amor para con ellos. Las distancias no habían impedido que Pablo manifestara y recordara su amor para con ellos. Por el contrario, leemos el versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, Y aún Pablo les recuerda, pero otro aspecto que podemos ver en este capítulo 1 también es la confianza y la constancia en el testimonio de Pablo a pesar de las dificultades. A pesar de las dificultades, a pesar del tiempo, el apóstol seguía allí, mostrando su fidelidad y su constancia en la obra. Miren conmigo el versículo 12, capítulo 1, versículo 12, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Bien, las dificultades que habían tenido y que ellos habían escuchado allí los hermanos de Filipo, no habían sido un estorbo, no habían detenido la obra, sino que por el contrario, él les recuerda, bueno, todo lo que ha sucedido, esto ha redundado más bien para el progreso que para el impedimento del Evangelio. Bueno, él tenía un propósito, él tenía una causa, y la causa era Cristo. Bien, el apóstol no permitió que las circunstancias controlaran su comportamiento. Ay, pobre de mí, por predicar el Evangelio estoy en la cárcel. Ay, pobre de mí, estoy tan lejos de aquellos que amo. Ay, todo lo que yo he abandonado. Hermanos, por el contrario, el apóstol no permitió, repito, que las circunstancias fueran un impedimento. Pablo tenía sus ojos puestos en Cristo. Y en ningún momento el apóstol Pablo desvió su rumbo. Aunque, como podemos decir, pensando en el transporte de Pablo en aquel tiempo, los barcos, aunque bueno, los vientos vinieran fuertemente en oposición, bueno, su prioridad mayor era servir y glorificar a Cristo. Y a veces, bueno, cada uno de nosotros podemos pensar y bueno, tomarlo o hacerlo personal. Bueno, a veces el viento de la oposición
muchas veces hace que saquemos la mirada de Cristo. Pongamos, como Pedro allí cuando comenzó a caminar sobre el mar, pongamos nuestra mirada en el viento y comencemos a hundirnos en el viento de la dificultad. Pero Pablo tenía su mirada en aquella causa. Y él les recuerda, bueno, quiero que sepáis, que aún las dificultades no han redundado en mal, sino en bien y en progreso del Evangelio. Bien, así Pablo llega al capítulo 2 y viene en este capítulo el tema de la humildad, el tema de la obediencia, el tema del compromiso cristiano. Se alzan allí en medio de esta epístola. Y bien, Pablo comienza exhortando a los filipenses a que, en primer lugar, ellos tengan un corazón desbordado de gozo, se gocen. Dice en el capítulo 2, versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Bueno, hermanos, les recuerdo en oración. Bueno, hermanos, las dificultades han redundado en bien del Evangelio. Y os ruego, hermanos, que ustedes completen mi gozo. Y bien, el apóstol luego comienza en el capítulo, versículo 5, a detallar el ejemplo supremo de humildad y de sacrificio. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Bien, el Dios de gloria se hizo siervo, se hizo semejante a los hombres, y como bien hemos estado mirando, versículos 5, 8, se hizo hombre. ¿Para qué? Para que Él pudiera pagar nuestra deuda por el pecado. Y bien sabemos que ahora somos perdonados por medio de la fe, por aquel gran manifestación de amor de Dios en Cristo Jesús haciéndose hombre para venir a esta tierra. Bien, Cristo dejó su lugar, siguió siendo Dios, mirábamos eso, no es que Él se vació de ser Dios y fue hombre, sino que siendo hombre, siendo Dios se hizo hombre para allí tomar nuestro lugar en la cruz. Y muestra ese ejemplo de humillación, de humildad, de sacrificio. Y miren conmigo las palabras del versículo 5 del capítulo 2. Pablo le dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ciertamente, ¿qué ejemplo de obediencia? ¿Qué ejemplo de obediencia? Bueno, ¿hasta cuándo nosotros somos obedientes? ¿Cuál es la medida de nuestra obediencia? ¿Somos totalmente obedientes a lo que Dios espera de cada uno de nosotros? Aquel se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y qué muerte? No simplemente la que fue clavado en la cruz, sino todo lo que venía junto con esa muerte de cruz. Pero Él fue obediente. Y Pablo le dice, y nos dice también a nosotros, bueno, haya pues este sentir también, haya esta actitud de cada uno de nosotros de poder estar siendo obediente a nuestro Padre, aún contra la marea, aún en contra de las dificultades y de lo que aún se puedan oponer. Por lo tanto, el apóstol sigue en este mismo capítulo, en el versículo 12, termina el párrafo en el versículo 11, comienza el versículo 12 diciendo: por tanto, amados míos, teniendo este ejemplo que les he mostrado, teniendo este ejemplo que ustedes conocen, el Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, vivamos una vida comprometida como cristianos en medio de este mundo en tinieblas, sin pensar
en el costo. Porque nadie va a poder pagar el precio y el costo que pagó nuestro Salvador para venir a esta tierra. Pero Él fue obediente. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Era que aquellos hermanos habían mostrado su obediencia a Dios. Y Pablo les anima nuevamente, bueno, lo hicieron, sigámoslo haciendo. Sigámonos en obediencia. Sigamos en la escuela de la obediencia, cada uno de nosotros. Y saben, cuando miramos todo el libro desde un todo, podemos ir viendo la maravillosa unidad que tiene cada uno en el libro. Y bien, Pablo allí en el versículo 12 al 18 dice, por tanto, teniendo este ejemplo, sigamos, seamos luminares en este mundo, seamos luz en medio del mundo de oscuridad. Y termina este capítulo 2 poniendo el ejemplo de Timoteo y Epafrodito. Esto no es una utopía lo que les estoy pidiendo, sino que es una realidad, algo al cual todos podemos llegar a ser y debemos tener como meta. Y termina mencionando allí a Timoteo y Epafrodito, dos hermanos que ellos conocían y dos hermanos que también podían ser ejemplos para animarles a que, por tanto, ellos siguieran en obediencia a Dios, Y bien, en el capítulo 3, vemos capítulo 3, versículos 1 al 3, dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Bueno, estaba el peligro allí de la presencia de falsos maestros, de obreros fraudulentos que quisieran obtener ganancias, y eso hace que el apóstol tome tiempo también para advertirle a los hermanos de Filipo. Y bueno, allí duramente habla de aquellos de guardaos. Y bueno, estamos nosotros guardándonos de los peligros que pueden llegar a nuestra vida. Estamos siendo diligentes en guardarnos. Pero aquí, bueno, el apóstol apela a guardarnos de las falsas doctrinas. El peligro de que la iglesia comenzara a tener ciertas libertades doctrinales. Esto podía ser muy costoso y muy doloroso para la iglesia allí en Filipo. Y obviamente ir en contra de la pureza del Evangelio. Y podemos ver a través de, no solo del libro de Filipenses, sino de las diferentes epístolas que el apóstol escribió, bueno, que nada importaba más a Pablo que la pureza del Evangelio y de defender fielmente la verdad del Evangelio. Y saben, el punto está en que la pureza del Evangelio, en eso está en juego el destino eterno de los seres humanos. Porque si yo no predico un Evangelio correcto, no predico claramente el plan de salvación correcto, bueno, podemos enseñar el error a las almas y pensar que las almas van a ser salvas por lo que hagan, por la iglesia que van, por lo que den, por lo que se sacrifiquen. Y había algunos allí, como lo hay y lo ha habido a través de toda la historia, que no predicaban el Evangelio correcto. Y Pablo velaba por esto. Y bien, ¿sí? Pablo les dice, guardaos, versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo.
Y bien, me encanta ese pasaje de Judas en el cual dice en el versículo 3 que contendamos ardientemente por la fe. Hermanos, no nos durmamos, contendamos. Pero cuando hablo de contender no significa que solo pelee y tome una posición de estar allí contendiendo y debatiendo. Porque a veces podemos perder el tiempo en preocuparnos en debatir, como los tiempos en que había los apologistas en defensa del Evangelio, ¿verdad? En la historia. Pero ¿saben? La mejor defensa, la mejor manera de defender el Evangelio es evangelizando, es hablando de Cristo. Hablando de Cristo. Porque cuando yo no hablo de Cristo, hay muchos testigos de Jehová, muchos adventistas, muchos mormones que lo están haciendo. Y yo no lo hago. Por eso entiendo de que la mejor manera de defender el Evangelio es hablando el Evangelio a los perdidos. Y Pablo dice allí, bueno, guardaos. Pero aún Pablo, en los versículos 4 en adelante del capítulo 3, desafía a quienes pretendían estar torciendo el Evangelio, a que estos hombres se gloriaban aparentemente en la carne. Bueno, dice el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Bueno, si estos que tenían ese confianza en sí mismo, confianza en la posición tal vez que adquirían estos hombres que estaban en medio de la iglesia y querían afectar o iban a afectar a la iglesia, Pablo muestra, bueno, que él lo tenía, no confiaba en la carne, pero si así fuera, él tenía credenciales suficientes para exponer y para mostrar allí su posición. Pero saben, el conocimiento personal de Cristo por parte del apóstol Pablo puso fin a su dependencia de las cosas materiales. Todo aquello por lo que Pablo había luchado antes de conocer, todo aquello por lo que Pablo había aún sacrificado, esforzado, desde que conoció a Cristo, Pablo se comprometió a servir solo a su Salvador. Y esas cosas no tenían validez. Esas cosas eran intrascendentes. Bien, tengamos cuidado en que, bueno, no nos distraigamos, involucrémonos en cosas que, bueno, son efímeras, superficiales, y dejémonos de preocuparnos por aquellas cosas que sí son de valor eterno. Pablo puso su ejemplo allí en el capítulo 3, ¿verdad? Diciendo, bueno, que él había renunciado y que estas cosas las tenía como pérdidas. Porque él quería ser siervo del Señor, siervo de Cristo. Hermanos, todos nosotros estamos expuestos al peligro. Y que Dios nos es libre de todo egoísmo y nos ayude a considerar las cosas materiales y los privilegios humanos como basura por obtener el mayor conocimiento de Cristo. Tengamos cuidado de que el diablo no nos distraiga, preocupados por las cosas del mundo y renunciando a el conocimiento de Cristo. Capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo aquello que era ganancia por amor de Cristo, por la excelencia del conocimiento de Cristo, por amor del cual lo he perdido todo y tengo todo esto como basura. Y bien, dice Pablo allí, bueno, hermanos, dice el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí. Y la vida cristiana y el ir madurando en los caminos del Señor como cristianos
debe conducirnos a practicar un estilo de vida totalmente diferente. Un estilo de vida que marque una diferencia en el mundo en el cual vivimos. Y, hermanos, la vida cristiana debe constituir un mensaje y un desafío para aquellos que no son cristianos. Bien, es lamentable, repito, que con tanta frecuencia se escuche que supuestos hombres de Dios sucumben ante la tentación, ante el pecado, y podemos decir que en cierta manera manchan el testimonio de la Iglesia de Cristo, manchan en cierta manera el nombre de Cristo. Bueno, algunos caen víctimas de diferentes situaciones. Y dice allí el versículo 17, vuelvo a leer: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Aquellos falsos maestros, aquellos hombres que negociaban con el Evangelio, eran enemigos de la cruz de Cristo. Tengamos cuidado, hermanos. Y es lo que decía Pablo: hermanos, sed imitadores y tengamos cuidado, guardémonos. Volvamos a las palabras del versículo 2, guardémonos, cuidémonos, velemos. Y bien, Pablo recuerda a los filipenses que todos nosotros pertenecemos a un cuerpo, a una comunidad en Cristo Jesús, cuyo objetivo y centro está en los cielos. Y bien, dice versículo 20 del capítulo 3, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bueno, hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos. No es nuestra ciudadanía tan importante. Soy ciudadano romano, soy parte de este gran imperio, tengo grandes privilegios. Y eso contaba mucho en los tiempos de Pablo. Pero Pablo le dice: hermanos, esto no es nada. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y de allí es que esperamos, y de allí es que tenemos nuestra esperanza bienaventurada. No nos dejemos engañar, no nos distraigamos, sino por el contrario, recordemos dónde está nuestra ciudadanía. Y siguiendo el hilo de lo que el apóstol viene escribiendo, dice el capítulo 4, versículo 1, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar firmes en el Señor, amados. Nuevamente Él les recuerda a los hermanos de Filipo, y él se consideraba uno con ellos, obviamente. Hermanos, así que teniendo esto presente, teniendo presente tener que guardarnos, teniendo presente el ejemplo que hemos recibido de Cristo, teniendo presente el hecho de dónde está nuestra ciudadanía, estemos firmes en el Señor. Estemos firmes en el Señor. Hermanos, esta gloriosa esperanza debe constituir un estímulo para movernos como cristianos a practicar una vida agradable. Pero también Pablo no habla aquí individualmente, sino que, como hemos visto, Pablo está hablando a la iglesia a que juntos, en unidad, estén juntos hacia la misma meta, firmes como un ejército. Dice el versículo 4 que todos conocemos: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y bien, al igual que esa gloriosa esperanza debe ser un estímulo, al igual también, debemos tener presente la importancia de la oración y que en nuestras vidas haya aquellas virtudes o aquellos frutos que estén
coronando o evidenciando la vida cristiana. Y les dice en los versículos 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, aquella esperanza debe motivarnos a ir adelante. Pero también aquella esperanza debe ayudarnos a que cada día más confiemos en nuestro Dios a través de la oración, de una vida de fe, en el cual podamos no estar afanados, sino trayendo delante de nuestro Dios nuestros afanes, nuestras preocupaciones, nuestras peticiones. Y de esa forma, la paz de Dios va a llenar nuestro corazón. Y Él va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. Versículo 8 sigue diciendo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, lo que aprendisteis y recibisteis, y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En base a nuestra esperanza, en base a no afanarnos, sino dejar y traer nuestras peticiones de nuestro Dios, hermanos, pensemos en aquello que debemos pensar, lo verdadero, lo justo, lo honesto, en aquello que, va a ayudarnos y en lo cual podemos estar creciendo cada día. Y bien, mirábamos domingo atrás, ¿verdad? Los versículos 10 al 23, Pablo, dando gracias a los hermanos de Filipo por su amor una vez más demostrado para con él. Y allí puede contemplarse nuevamente la humildad, la sinceridad y el amor y la gratitud que salían del corazón del apóstol Pablo hacia los hermanos de Filipo. Y bien, Pablo se estaba colocando no en el lugar de líder, sino en un lugar de siervo. Pero también en un lugar de siervo, reconociendo su necesidad de ayuda por parte de los hermanos de Filipo. Pablo no pensaba que él no necesitaba ayuda, sino por el contrario, él da gracias a los hermanos por aquellas dádivas. Pero también él reconoce que eso había contribuido y le había ayudado para ir adelante. Hermanos, como líder necesitamos la ayuda de la iglesia, el apoyo, porque somos un cuerpo. Cada uno estamos colocados en un lugar donde Dios nos ha puesto, pero todos nos necesitamos para ir adelante. Y Pablo estaba reconociendo esto. Pero bien, por encima de todo, él reconocía que él todo lo podía en Cristo. Y bien sabemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y bien, Pablo se gozaba del amor de aquellos hermanos. Y dice el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor. Bien, Pablo se gozaba de sus hermanos al verles. Pablo se gozaba por ver también el amor de ellos demostrado hacia él. Y bien, sin duda de que esta epístola es muy práctica. Y hay tantas otras cosas que podemos aprender de ellas. Y bien, hoy también como los filipenses, los cristianos necesitamos ser desafiados a vivir para Cristo. Y hermanos, que podamos cada uno estar mirando, examinando nuestra vida a la luz de lo que hemos estado mirando a través de estos domingos. Y debemos, al igual que el apóstol, seguir adelante, no pensando que ya lo hemos obtenido todo, que ya no hay más que buscar, sino que podamos tener ese mismo deseo y espíritu hasta el fin del apóstol. Y quiero terminar leyendo en Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 15. Que ese sea nuestro deseo, que esas palabras del apóstol estén desafiándonos a cada uno de nosotros, que su palabra, la palabra de Dios nos ponga en el lugar correcto en nuestra carrera. Y Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya,
ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentir, esto también nos lo revelará Dios. Bueno, cada uno sabe en el punto en que está en su carrera como cristiano, pero que cada uno de nosotros podamos, como Pablo, expresar, prosigo a la meta. Y cada día estoy extendiéndome, estoy hacia adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y que aquellos que somos sus hijos tengamos también este mismo deseo de cada día ser más conforme a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, gracias por este tiempo que hemos tenido con tu palabra en esta tarde, pero también gracias por poder estar recordando, Señor, y repasando esta preciosa epístola de Filipenses. Cuántas verdades, cuántas exhortaciones que has hablado a nuestros corazones, cuántos desafíos hay en ella. Y ruego, Dios, para que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a tomar los desafíos y proseguir adelante, extendiéndonos cada día, y aún deleitándonos. Y Padre, al ver al apóstol en medio de aquella circunstancia que se encontraba nada grata por su... Gracias por haber escuchado con nosotros el estudio de la palabra de Dios. Si quieres seguir aprendiendo un poco más, puedes venir a visitarnos en nuestra iglesia en Comercio 1991, a unas cuadras de Avenida Italia, o comunicarte con nosotros y a la brevedad te responderemos. Te esperamos.